Amén. Amén. Le saludo con la paz del Señor. Le doy gracias al Señor por la salvación de mi alma. ¿Cierto? Le saludo. Soy el hermano Sergio de acá de Quilpué, ¿cierto? De la Iglesia Asamblea de Dios Misionera de Quilpué. En esta tarde, ¿cierto? Le deseo que estén todos bien, nuestros hermanos de Iquique, de Antofagasta, ¿cierto? De Aleluya, de Coquimbo, San Antonio, Talcahuano. Esperando que Dios esté fortaleciendo sus vidas, a mis hermanos de nuestra iglesia, Asamblea de Dios Misionera, que Dios bendiga a cada uno de ustedes, esperando que estén bien. Y también quiero entregar una palabra del Señor para cada uno de ustedes, ¿cierto? Esperando que sea de bendición para cada uno de ustedes. Amén, ¿cierto? Esta palabra se encuentra en Lucas 22:39, dice así: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de tiro de una piedra, y puesto de rodilla oró, diciendo: Padre, si quiere, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Aleluya. Y estando en agonía, oraba intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y él les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén, ¿cierto? Voy a orar, a hacer una oración. Padre Santo, te doy gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús te pido que nos ayude, me ayude a entender, a hablar de lo que tú quieres hablar en esta tarde a nuestras vidas. Gracias, Padre, te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro único y soberano Salvador que está cada día con nosotros. Ayúdame, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. ¿Cierto? Una palabra muy maravillosa para nuestras vidas, ¿cierto? Que nos habla a cada uno en esta tarde de nuestras vidas, que Jesús ora en Getsemaní, ¿cierto? Jesucristo acostumbraba orar, acostumbraba siempre estar orando los unos por los otros, enseñándoles de la oración, que es muy importante la oración en cada creyente. Por eso aquí habla, ¿cierto? Y saliendo se fue como solía, ¿cierto? Al monte de los olivos, y sus discípulos también con ellos. O sea, como solía, como siempre lo hacía nuestro Señor Jesucristo. Para él no era algo nuevo, sino que siempre él se dedicaba a orar y clamar por la gente, clamar por sus discípulos, porque eso es importante, porque él conversaba cada día con su Padre Celestial y nos daba ejemplo a nosotros también, le daba ejemplo a ellos en esos tiempos, y también en estos tiempos nos da el ejemplo a nosotros que es muy importante la oración. Dice que el 40, que cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad orad que no entréis en tentación. Eso es importante, ¿cierto? Jesucristo les dijo eso a sus discípulos: orad que no entréis en tentación. Hay que orar, ¿cierto? Es un mandato del Señor, es una ordenanza del Señor. Dice que hay que orar sin cesar para que no entremos en tentaciones, porque vienen tentaciones a nuestras vidas, a nuestros corazones, y cada día, ¿cierto? Es peor. Que Dios nos ayude a estar orando para no entrar en las tentaciones que el mundo ofrece, porque el mundo hoy en día ofrece muchas cosas. Alabado sea el nombre del Señor.
Dice, y él se apartó de ellos, dice, a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. ¿Cierto? Una distancia de un tiro de piedra, unos buenos metros, ¿cierto? Lejos de ellos. Aparte, ¿cierto? Él se apartó para orar. Muchas veces nosotros también tenemos que apartarnos para un lugar a solas con el Señor. Jesucristo se apartaba sola con Dios para orar, para conversar con Dios, para orar por sus discípulos, para orar por todos los acontecimientos. Y eso es muy importante. Jesucristo siempre, Él nunca perdió el tiempo, sino que cada día estaba orando, clamando al Señor. Aleluya. Porque Él sabía, ¿cierto? También que su hora ya estaba por llegar, de que Él tenía que partir de esta tierra. Aleluya. Y tenía que cumplirse la escritura, tenía que cumplirse la palabra del Señor. Y le dijo, ¿cierto? Jesús dijo diciendo, Padre, si quiere pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso quería el Señor, que se haga la voluntad de nuestro Padre Celestial. Así también nosotros cuando oramos al Señor, tenemos que pedir la voluntad del Señor, que no se haga la voluntad de nosotros, sino la voluntad del Señor. Que Dios nos ayude y nos fortalezca en esta palabra gloriosa que nos habla de la oración. Y se le apareció un ángel, dice aquí, un ángel del cielo para fortalecerle. Jesucristo no estaba con nosotros. Y tampoco nosotros estamos solos. Cuando oramos al Señor, se aparece el Espíritu Santo, nuestra vida empieza a llenar nuestros corazones y nos fortalece y nos guía cada día. Y nos da las fuerzas para seguir adelante. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, y estando en agonía, dice, y estando en agonía, oraba, aleluya, más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Dice, y cuando se levantó de la oración, ¿ah? y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y le dijo, ¿por qué dormir? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Nuevamente le habla, ¿cierto? Que oraran. Jesucristo estaba preocupado de ellos. Jesucristo estaba orando por ellos, pero ellos también tenían que orar al Señor, pedirle, el Señor les decía que oraran para no entrar en tentación, porque el diablo, sabemos que el diablo está en el mundo y él está tentando a mucha gente a hacer el mal, tentando hacer cosas desagradables en este mundo, porque el diablo peca desde el principio. Y para eso Dios nos dejó la oración, para no entrar en las tentaciones del mundo. Dice que Jesús, ¿cierto? Cuando llegó Jesús a ellos estaban durmiendo. Tenían tristeza porque sabían que Jesucristo, ¿cierto? Iba a partir de esta tierra. Jesucristo ya se iba, pero sabemos, ¿cierto? Que su corazón estaba triste de los discípulos del Señor. Estaban tristes porque ya no iban a ver más a Jesús, pero sabemos que Jesús, Él dejó su Espíritu Santo, dice, para que nos guiara, para que nos ayudara en nuestras vidas. Y nos dejó también la oración. La oración, ¿cierto? Jesucristo le recalcó 2 veces aquí que hay que orar para no entrar en tentación. La oración es algo, es un arma, podemos decir, es algo importante. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. ¿Cierto? Si nosotros oramos, estamos siendo tesoro en los cielos, estamos buscando al Señor. Y eso es importante. El creyente que no ora es un creyente que muere espiritualmente. Un espíritu, ¿cierto? Una persona que decae y que no vive espiritualmente, sino que su vida espiritual va muriendo cada día. Y por eso que la oración es la herramienta en la cual, ¿cierto? El hombre, el ser humano, puede estar viviendo para Cristo. Y Dios nos ayude a nosotros. La oración, ¿cierto? Es muy importante. Si nosotros oramos, ¿cierto? Buscamos al Señor, el Señor nos va a ayudar y nos va a fortalecer, porque no estamos solos. Si nosotros vemos, ¿cierto? La Biblia habla de la primera
oración en la Biblia, ¿cierto? La primera oración, la primera oración, ¿cierto? Es la palabra del Señor que se encuentra en Génesis 4:26. La primera oración que se escuchó, ¿cierto? En el primer libro de la Biblia, ¿cierto? Sale la primera oración que se encuentra en Génesis 4:26. Dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enoch. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ahí los hombres empezaron a invocar, o sea, empezaron a orar, empezaron a dar gracias al Señor, empezaron a glorificar al Señor, porque había nacido un hijo, aleluya. Y así también, ¿cierto? Cada día el Señor nos ayuda, aleluya, la oración, ¿cierto? Aleluya, la oración es para todos los que quieran. Y es importante orar al Señor, pedir al Señor, ¿cierto? Que salve alma, que toque los corazones. Y es el deber de cada creyente, de cada hijo de Dios, estar orando. No es solamente decir, ¿cierto? Yo soy evangélico, voy a la iglesia, voy todos los domingos, me siento en la iglesia, en una silla y escucho la palabra del Señor, sino también hay que orar. ¿Por qué hay que orar? para no entrar en tentación, como leímos recién? Y eso es muy importante. Dice así en Isaías, si vamos a Isaías 56, 56, 7. Dice así, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. La casa del Señor es casa de oración. La casa del Señor es para orar, para clamar al Señor. ¿Ah? Por eso yo lo llevaré a mi santo monte y lo recrearé en mi casa de oración. En mi casa, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. En mi casa de oración. Dice, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Casa de oración, aleluya. También nosotros somos casa de oración. Nosotros somos la casa de Dios también. Nuestra vida espiritual, nuestra vida, nuestra alma, nuestra ser, ¿cierto? En el Señor. Dice que somos templo del Espíritu Santo. Somos morada del Señor. Y cierto, y será llamada casa de oración. Tenemos que orar cada día, pedirle al Señor que nos ayude y nos fortalezca. Y que no estemos en tentaciones, porque las tentaciones vienen. Muchas veces vienen tentaciones y muchos cristianos caen hoy en día porque no hay oración, no hay ayuno, no hay búsqueda del Señor. Pero eso es muy importante, ¿cierto? Que los cristianos tenemos que buscar del Señor cada día, buscar de la presencia de Dios. ¿Y cómo podemos buscar? Leyendo la Biblia, pero también en oración. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Si vamos a Romanos 8, 26 y 27. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque hemos de pedir como conviene. Aleluya, no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemido indecible. El 27 dice, mas el que escudriña los corazones y sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Nuestro Señor intercede por los santos, aleluya. El Espíritu de la verdad, ¿cierto? El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad.
Porque hemos de pedir como conviene. No, no lo sabemos. Cuando pedimos algo, ¿cierto? Le pedimos al Señor, ¿cierto? Que su Espíritu Santo esté con nosotros y nos ayude. Cuando estamos con problemas, cuando estamos con dificultades, cuando estamos tristes, ahí tenemos que ir al Señor y clamar, pedirle a Dios que nos ayude. ¿Cierto? El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pero también tenemos que orar al Señor cuando estamos débiles, cuando estamos con problemas, con dificultades. ¿Cierto? La oración, ¿cierto? Nos ayuda en nuestra debilidad, nos ayuda. ¿Cuántas veces nos hemos sentido débil y el Espíritu Santo nos ha fortalecido? Dice que el Espíritu Santo gime con gemido indecible. Muchas veces, ¿cierto? No oramos como debiéramos y el Espíritu Santo está esperando, ¿cierto? Que vayamos a orar. Ahí, ¿cierto? El Señor está tratando nuestro corazón, pero la carne es tan débil, ¿cierto? Que no quiere orar. La carne se pone floja, no quiere clamar a Dios. Por eso es muy importante que los hijos de Dios, ¿cierto?, estén orando cada día, estén clamando al Señor. Es importante orar por la salvación de alma, pero también hay que orar los unos por los otros, orar por nuestros hijos, por nuestro matrimonio, por los enfermos. Orar, hay mucho por qué orar, porque muchas veces nos podemos poner a orar harto rato y oramos solamente por nuestras vidas y por nuestras vidas y por nuestras vidas. Y estamos siendo egoístas en este sentido. Que Dios nos ayude a orar sin cesar para nuestra tentación, orar los unos por los otros. Que Dios nos ayude. La oración de los santos son preciosas. Para orar, ¿cierto? Tenemos que estar con nuestro corazón limpio y pedirle al Señor, límpianos. Pedirle perdón al Señor antes de empezar a orar. ¿Cierto, Señor? Perdóname el pecado, ayúdame, Señor. Si he fallado en algo, ayúdame, Señor, ahora a estar a cuenta contigo. Si vamos a Apocalipsis 5:8, habla de las oraciones de los santos, dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante, aleluya, delante del Cordero. Todos tenían arpas, aleluya, y copas de oro llenas de incienso, que eran las oraciones de los santos. Las oraciones de los santos, todos tenían arpas, copas de oros llenas de inciensos, que son las oraciones de los santos. Aleluya. Que Dios nos ayude. Las oraciones de los santos es como un incienso, ¿cierto? Usted cuando prende un incienso, ¿cierto? Sale un aroma, un olor fragante. Así también las oraciones tienen que llegar a la presencia del Señor como un olor fragante. Que les diga, ¿cierto? Sienta un olor fragante de nosotros, un olor agradable. Que vaya algo agradable a la presencia de Dios. Que Dios nos ayude, estimado hermano, estimada alma que escucha. Dios quiere que nuestras oraciones lleguen a la presencia de Él, pero tiene que ser como un incienso, algo agradable, una oración con santidad, porque dice que son las oraciones de los santos. Santo, ¿qué quiere decir santo? Apartado, alejado de lo malo, ¿cierto? Hemos sido apartados por Dios. Dios nos apartó a nosotros para que fuéramos santos. Somos el pueblo de Dios. Aleluya.
Si leemos en 1 Timoteo 2:8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo tiempo. Eso dice el Señor de la oración. No lo digo yo, sino que el Señor dice en 1 Timoteo 2:8, quiero pues que los hombres oren en todo tiempo. Aleluya. Quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando mano santa, sin ira ni contienda. ¿Cierto? Es un consejo de la palabra del Señor que nos da en esta tarde de nuestras vidas también. Un consejo muy maravilloso, ¿cierto? Que Pablo le enseñaba, ¿cierto? Ahí a Timoteo y le enseñaba de la oración. La oración es algo muy importante, pero les dijo algo muy claro. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, no en algunas partes, ¿cierto? En todo lugar, en todo momento tenemos que andar clamando al Señor cuando vamos a empezar a trabajar, cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, cuando estamos trabajando ahí. No hay para qué hablar fuerte, sino en nuestro corazón ahí. En todo lugar dice levantando mano santa, levantando mano santa. Eso está diciendo que tenemos que orar, ¿cierto? No haciendo cosas malas, no mintiendo, no robando, no haciendo cosas desagradables. Por eso, levantando mano santa, dice, sin ira. Uno no puede orar airado. Si uno se disgustó con su esposa, con su hermano, no puede orar, tiene que ir y reconciliarse. Y eso es lo importante en la vida del creyente, ¿cierto? Sin ira ni contienda, no tiene que haber contienda entre nosotros. La oración es algo importante en nosotros y tenemos que hacerlo como Dios nos dice. No puedo estar peleando con alguien enojado ahí y después ir a orar. Me puedo pelar la rodilla orando y Dios no me va a escuchar. Dios no va a atender la oración mía si yo estoy en resilla. Por eso tiene que ser levantando mano santa, sin ira ni contienda. Dios no quiere vernos en contienda, sino que quiere vernos, ¿cierto?, en paz. La paz es algo importante. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cierto? Dice la oración, ¿cierto? Asciende como un incienso delante de Dios. La oración, ¿cierto? Asciende como un incienso delante de Dios, como leímos, ¿cierto? En Apocalipsis 8:3. Dice otro ángel, él vino entonces y se paró ante el altar. Aleluya. Se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio muchos inciensos para añadirlos a las oraciones de todos los santos y sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Se le dio mucho incienso. Era para que llegara a la presencia de Dios. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Porque muchas veces hay oraciones que no llegan ni al techo, podemos decir, sino que no llegan a la presencia de Dios. Muchas veces porque hay rencilla, porque hay odio, porque hay rencores. Cuando hay rencores uno no puede levantar mano santa. Cuando hay contienda no puede levantar mano santa. Y eso es importante en la vida del creyente que tenemos que tener claro. Para que la oración llegue a Dios tenemos que estar limpios, tenemos que estar santos. Que Dios nos ayude a nosotros y cada día presentarnos a Dios. Cada día ir reconociendo nuestros pecados, nuestras faltas, porque somos faltos muchas veces. Que Dios nos ayude. Si vamos a primera de Crónica,
16:11. Dice, buscar a Jehová y su poder, buscar su rostro continuamente, buscar a Jehová y su poder, buscar su rostro continuamente. ¿Cómo podemos buscar el rostro del Señor si no oramos, si no nos humillamos delante del Señor? A Dios hay que buscarlo en la madrugada, en la oración, en todo momento, continuamente, dice aquí. También dice que hay que pedir y se os dará. En Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamar y se os abrirá. Uno cuando ora pide al Señor también. Eso es importante. Pedid y se os dará. Eso es importante. El creyente tiene que pedirle al Señor. Cuando tiene problemas, tiene que pedirle al Señor que le ayude, que le fortalezca. ¿Ah? Alabado sea el nombre del Señor. Buscad y hallaréis. Tenemos que buscar del Señor. Tenemos que buscar y hallaréis. Llamad y se abrirá. Tenemos que llamar al Señor cada día, buscar de su rostro, buscar de su Espíritu Santo. Aleluya. Que Dios nos ayude. Si vemos a Mateo 26, 41. Dice así, en el nombre del Señor dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu está dispuesto. Queremos orar. Queremos ir a orar al Señor. Pero la carne no quiere. Todo siempre tenemos una lucha en esto. Por eso es importante hacerle caso al Espíritu Santo de Dios que nos habla que hay que orar para no entrar en tentación. Por eso dice, velad y orar para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto y la carne es débil. La carne es débil, no quiere orar, no quiere someterse a Dios, no quiere clamar a Dios, no quiere buscar a Dios. La carne, ¿cierto? La carne es débil, la carne quiere estar internada en el internet, la carne quiere estar en las novelas, la carne quiere estar en el fútbol, quiere estar en todas partes, entretenida en otras cosas y no orar al Señor. El espíritu está dispuesto todos los días. ¿Por qué está dispuesto? Porque el Señor todos los días está esperando hombres y mujeres, jóvenes, que estén dispuestos a orar, que estén dispuestos a buscarle, que estén dispuestos a dejar muchas cosas y buscar de Dios. Por eso la oración es la clave, es la llave de todas las cosas. Pocas oraciones y poco poder, dice. Pocas oraciones y poco poder. Harta oración, harto poder de Dios. Tenemos que orar todos los días, en todo momento, pero lo importante es orar levantando mano santa. Como decía delantito, ¿cierto? No podemos orar así por orar. Tenemos que orar específicamente. Pero lo importante es orar sin ira ni contienda. Quiero que los hombres oren, ¿cierto? Levantando mano santa, sin ira ni contienda. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Si vamos a Lucas 18:1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad de orar siempre y no desmayar. No hay que desmayar en estas cosas. No hay que quedar detenido, sino la oración tiene que seguir siempre, en todo tiempo. Aleluya. Está enfermo, dice, haga oración. ¿Cierto? Haga oración. Tenemos que orar al Señor.
Cuando estamos enfermos, ¿cierto? Hay que llamar a los ancianos y que oren por nosotros o que oren por usted. Aleluya, si está triste, haga oración. Si tiene problemas, haga oración. La oración es algo importante en nosotros y tenemos que cada día ponerla en práctica. Alabado sea el nombre del Señor. Dios quiere hombres y mujeres de oración que estén a la brecha, que estén ahí dispuestos a clamar. Juan 16, 24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Pedid y os recibiréis. Las cosas no llegan fáciles que pedirle al Señor. Dios quiere que nosotros nos esforcemos y le pidamos a Él. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Si vamos a Efesios 6, 18, dice orar en todo tiempo. Aquí dice en Efesios 6, 18. Orar en todo tiempo, mis hermanos, mis hermanas, jóvenes, en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Con perseverancia. El cristiano debe ser perseverante, orar. Porque hoy en día muchas personas no oran. Aleluya. Se piden que vamos a orar. Ya este domingo va a ser una cadena de oración y nadie quiere orar. Vamos a hacer una lista y le vamos a anotar todos los que quieren orar. Y nadie se escribe. Y eso siempre ha pasado. En los tiempos de Jesús se quedaban dormidos los discípulos y no oraban al Señor. Que Dios nos ayude y eso es importante, orar levantando manos santas en todo tiempo, suplicando al Señor, clamando al Señor con todo nuestro corazón, orar en todo tiempo, aleluya. Y eso es importante. La iglesia tiene que estar dispuesta. Si alguien le pide oración, hay que orar. Para eso estamos nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que estar preparados en todo tiempo para orar por las almas. Muchas veces pueden pedir oración y usted le puede decir, vamos a orar, amén, vamos a orar. Pero muchas veces puede pasar que no se ora. La oración es importante. Aleluya. Que el Señor nos ayude. Si vemos Juan, oramos en todo tiempo, dice. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Dice también orar sin cesar, dice en primera Tesalonicenses 5, 17. Hay que orar sin cesar. Sin cesar. Sin parar. Siempre. Siempre hay que orar. Dice en Santiago 5:13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración, dice. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Si está afligido en algún momento, si se encuentra en alguna aflicción, haga oración, dice la palabra del Señor. Las oraciones, ¿cierto?, son contestadas en la Biblia, ¿cierto? Habla de muchas oraciones contestadas, por ejemplo, la oración de Moisés. Moisés que sea Dios, le respondió a Moisés una oración. Vamos a leer una oración contestada en la Biblia. En Éxodo 15, 24. Desde entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? El 25 dice, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Y allí le dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Dios le respondió, el pueblo estaba murmurando que tenían sed, que habían caminado tanto tiempo en el desierto ahí,
con problemas, con dificultades. Aleluya. Pero dice que Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron y allí le dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. El Señor muchas veces los problemas, en las dificultades, nos está probando. Y ahí tenemos que ir a orar al Señor y clamar, Señor, ten misericordia, ayúdame. Estoy pasando este problema, esta dificultad. Y Dios nos prueba muchas veces, pero ahí está la oración. Dios le contestó la oración, ¿cierto? A Moisés. También le contestó a Ana, ¿cierto? En 1 Samuel 1:27. Ana dijo, por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Aleluya. Que Dios nos ayude en esto y poder entenderlo en nuestras vidas. Clamar a Dios. Los hijos de Dios tenemos que clamar. ¿Habrá algún entendido? Dice la Biblia. Alabado sea el nombre del Señor. También a Samuel le respondió, aleluya, 1 Samuel 7:9. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel. Y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, aleluya, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó en aquel día con gran, aleluya, estruendo sobre los filisteos y lo atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Aleluya. El Señor los atemorizó, eran mucho más ellos, ¿cierto? Venían a luchar con el pueblo de Israel, querían destruir a Israel, pero Dios estaba con ellos. Aleluya, Samuel, ¿cierto? Ofreció sacrificio, ¿cierto? Dice, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová, ¿cierto? Tronó en aquel día. Tronó, ¿cierto? Con gran estruendo sobre los filisteos. Aleluya. ¿Cierto? Y ellos tuvieron miedo en aquel momento. Porque no estamos solos, mi hermano. Está el Señor con nosotros. El Señor nos defiende y nos da fuerza. Aleluya. A Salomón también. ¿Cierto? En 1 Reyes 9:13. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que ha hecho delante de mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Aleluya. Dice, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Que Dios nos ayude. Dios le contestó, ¿cierto?, a Salomón. Jehová, ¿cierto?, le dijo, yo he oído tu oración. El Señor contesta la oración de su pueblo, de su iglesia. La iglesia no está sola. La iglesia somos nosotros y somos casa de oración. Por eso nosotros tenemos que estar para orar los unos por los otros. El que está orando está bendiciendo a los demás. Está orando por su familia, por sus hijos, por su matrimonio, por su trabajo, por los que están a su alrededor. Y todos los que están a su alrededor son bendecidos. La oración es como hacer un cerco alrededor al lado de los demás, de los que están a nuestro lado. Aleluya, que Dios nos ayude. Es como que estamos haciendo un cerco. Cada oración podemos decir que es una tabla, una madera, que va encerrando y va guardando
para que nada entre. Que Dios nos ayude a estar viendo esto, la oración. Pero hoy en día, ¿cierto? Dios está buscando hombres de oración, mujeres de oración, que se pongan a orar, que se pongan a clamar a Dios cuando hay problemas, cuando hay tristeza. Porque hoy en día hay carencia de oración. Aleluya. Y hay mucho por qué orar. Dios quiere hombres y mujeres que oren, que levanten mano santa, sin ira ni contienda. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, Jesús. Orar para que no entréis en tentación. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Si vamos a 1 Reyes 18, 37 y 38, vamos a leer los últimos versículos. Que Dios nos ayude. Dice, respóndeme, esta es la oración de Elías, respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto y la leña, y las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zarza. Eso hace el Señor, respondió. ¿Ah? Por eso Elías oraba, ¿cierto? Respóndeme, oh Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, aleluya, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Este era el clamor de Elías. Respóndeme, Jehová, respóndeme. Nosotros también decir, respóndeme, Señor. Y de nuevo, respóndeme, ten misericordia, ayúdame. Que Dios nos ayude. Tenemos que orar por la iglesia. Tenemos que orar por los perdidos. Tenemos que orar por aquella alma que está sin Cristo, sin salvación. Orar por nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros seres queridos, nuestros vecinos. Respóndeme, Señor. Respóndeme, Señor, decía. Cierto, respóndeme, Jehová, decía Elías. Respóndeme, Jehová. Tenemos que pedirle, Señor, respóndeme. Que Dios nos responda, aleluya. Dios, cierto, el Señor responde. Hay muchas, cierto, peticiones en la Biblia que Dios las respondió y de muchas maneras. Y Dios también no ha cambiado. Él tiene poder para responder el clamor a su pueblo. Tenemos que orar al Señor por todo lo que está pasando en nuestro país, esta pandemia. Mucha gente que está en los hospitales, están ahí entubados. Mucha gente está muriendo. Tenemos mucho por qué orar. Y nosotros tenemos que orar levantando mano santa, dice la Biblia. Tenemos que orar por aquella persona que está sufriendo. No orar solamente por nuestros familiares, no solamente por nuestros seres queridos, sino que tenemos que orar por todas las almas. Y ese es el deber, no solamente del pastor, sino de la iglesia, del pueblo de Dios. Las almas están perdiendo y nosotros somos el pueblo de Dios. Dios le escogió a usted para ponerse la brecha y orar al Señor y pedirle a Dios que salve almas, que toque los corazones, que despierte el corazón de la alma, que despierte aquel corazón que está muriendo espiritualmente, por aquel que se descarrió, por aquel que se apartó de Dios. Y es el deber de nosotros, de la iglesia de Dios. Aleluya. Que Dios nos dé la sabiduría y el entendimiento para poder clamar a Dios. Aleluya. Moisés clamó, dice, entonces el pueblo murmuró contra él. Muchas veces van a murmurar.
Cuando esté murmurando, ore al Señor, que le muestre algo. Así como lo hizo Moisés, que le hizo poner, baja el árbol al agua, ¿cierto? Echó el árbol al agua y se endulzaron las aguas. El pueblo bebió. Cuando haga problemas también, oremos al Señor. Cualquier circunstancia, ahí está Dios. Que esta palabra, ¿cierto?, sea de gran bendición para usted, mi querido hermano, querida alma que escucha. Voy a orar a Jesús, pidiendo a Dios que nos ayude en esto. Que Dios nos ayude a levantar mano santa, sin ira ni contienda. Y Dios nos ayude a reflexionar en esto que es muy importante. Porque faltan hombres y mujeres de oración. Alabado sea el nombre del Señor. Padre Santo, te doy gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús oro, Señor, pidiendo que nos ayude en esto, Padre, que es tu palabra, Señor. No es la mía, sino tu palabra. Ayúdanos, Señor, a orar. Señor, a hacer lo que dice tu palabra sobre la oración. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, mis hermanos, ¿cierto? Mi hermana, que, que la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes, ¿cierto? Que Dios les bendiga.